centra fundamentalmente en el hecho de que los sujetos de sectores populares no estarían en condiciones o en capacidad de ser educados. Es decir, ahí es donde entra en juego esta categoría de educabilidad. Y por ponerlo a ustedes en contexto, ha sido bien duro advertir que, sobre todo luego de la década del 90, no casualmente con el auge de las políticas más neoliberales, ya en los 2000 si ustedes quieren, comienza a surgir en los documentos oficiales de los organismos internacionales una inquietud sobre este tema acerca de si los jóvenes de sectores populares y niños de sectores populares estaban en condiciones de hacer exitosamente la escuela. Ustedes saben que para la tradición filosófica y pedagógica ser educable era un atributo de lo humano, era un atributo de humanización, era algo que no se negaba a nadie, era algo que incluso en las tradiciones cristianas, como en Comenius, ¿no? Como precisamente en Comenius, aparecía claramente como un atributo ligado al humano, ligado incluso al carácter de incompletud de la naturaleza humana y la necesidad de la educación para terminar de constituirse en tanto humanos. Ese era el zócalo que al menos hasta el surgimiento de un modo moderno de concebir lo educativo definió que era ser educado. Ahora vamos a dar alguna precisión a esta idea, pero digamos, si alguna idea nos alarma es por la consecuencia ética, política y la torpeza teórica que nos puede llevar a afirmar que los sujetos que fracasan en la escuela es probable que no sean sujetos educables. ¿Se entiende? Esta paridad entre posibilidad de ser escolarizado exitosamente y educabilidad es la que habría que poner bajo cuestión, ¿sí? Esa sería un poco la propuesta. La idea, tal vez primero, es arrancar algunos acuerdos referenciales, ¿no? Y es, ¿qué es? ¿No? Digo, para despejar algunas dudas primeras, ¿no? Habitualmente el término fracaso escolar es un término poco feliz, convengamos, porque es un término polisémico, generalmente es resistido porque precisamente connota que son los alumnos los que fracasan. Ya la sola lógica de éxito-fracaso podría ser opinable, más también atribuir el fracaso de una práctica educativa a los alumnos, ustedes saben, lleva de inmediato, ¿no?, a la aclaración que si fracasan los alumnos o fracasa la escuela, ¿no?, en el intento de obtener los logros esperados para el aprendizaje. ¿Se escucha bien? ¿No? Bien. Es decir, yo para ir a los lugares comunes, ¿no? O sea, la primera reflexión que suscita la categoría de fracaso escolar es en verdad que estamos identificando con ello, ¿no? Puesto que no, justamente como estoy intentando mostrar, no es seguro que se trate de un fracaso de los alumnos, a excepción de que, claro, lo definamos por sus bajos rendimientos, por su repitencia, por la deserción en el sistema. Está empezando a aparecer también, en buena medida, los comportamientos, entre comillas, antisociales de los sujetos, ¿no?, de las conductas violentas en lo escolar, los problemas de convivencia, como también la enorme desmotivación. En los enunciados y en la literatura sobre el fracaso escolar suelen aparecer mezcladas las descripciones, las significaciones, confundidas las causas con los efectos, ¿no? Pongo un ejemplo, solemos decir con frecuencia que nuestros alumnos, sobre todo en el nivel medio, no aprenden porque están desmotivados, ¿no? Y que la razón de que fracasen es porque no están motivados para aprender. El problema es que no se esté motivado para aprender, eso es parte del problema, ¿se entiende? No es la explicación del problema. ¿Me siguen? Es decir, en realidad lo que deberíamos explicar es por qué el alumno no está motivado, ¿no se entiende? No atribuir a eso como precisamente la razón del no aprender. Claro, por supuesto, hace al aprender el estar motivado, pero no es un momento inicial independiente, hace parte del proceso de aprendizaje, ¿no?, justamente motivar al alumno, o que el alumno se apropie de los motivos que la cultura tiene para estar escolarizando al sujeto, para estar intentando transmitirle los saberes disciplinares varios que sean. Es decir, estoy jugando adrede con la palabra motivación, ya no tanto como una disposición interna inicial,
sino, si ustedes quieren, en el seno de los enfoques más de tipo sociocultural, de cuño vygotsquiano, la idea de que los sujetos se están incorporando a actividades como la escolarización, que están ordenadas por motivos culturales, por fines, por sentidos culturales. Y en la medida en que los sujetos no los comprendan y no logren apropiarse de ellos, ¿sí?, e incluso no tengan cierto derecho a resistirlos, ¿sí?, difícilmente se ponga en juego ese juego de la motivación. Algo que con facilidad le sucede a los sujetos en cualquier otro contexto que no sea el escolar, ¿sí?, cuando están empeñados por propia motivación a aprender cualquier cosa, aprender algo que tenga que ver con las artes marciales, con la música, con la pintura, con el arte, ¿sí?, en contextos que no están formalmente escolarizados. Bien, esto simplemente es una aclaración entonces de acuerdos referenciales que yo invito, como coloco allí, a distinguirlos de la significación. Este es un ejercicio que parece banal, se parece trivial aclarar esto, pero estoy definiendo como acuerdo referencial a casi la mayoría de los estudios que tenemos sobre fracaso escolar, que ofrecen poquísimas explicaciones, pero inducen a pensar que las tenemos. Por ejemplo, la cantidad de trabajos que vinculan el fracaso escolar a la pobreza. Nos describen el perfil de los alumnos que fracasan y nos definen su condición social, nos definen su carácter inmigrante, nos definen su nivel de acceso a necesidades básicas, nos definen su contacto con la cultura escrita, nos definen los niveles de escolaridad de sus padres. Todo eso define una suerte de perfil de alumno que efectivamente tiene altas probabilidades de fracasar. Pero, como ustedes bien saben, eso no explica el fracaso, simplemente delimita un problema, me ayuda a delimitar la población más afectada y vulnerable efectivamente, en todo caso, a mis prácticas de escolarización. Por eso un ejercicio importante es distinguir estos acuerdos referenciales de cómo significamos estos acuerdos, es decir, de qué explicaciones ofrecemos, de cómo conceptualizamos esto. Que cualquier etiqueta que pongamos oculta el problema más que resaltarlo. Se nos vuelve un eufemismo, ¿se entiende? Si yo lo licúo en el problema meramente de la deserción o del rezago, no termina de quedar atrapado algo que queda bien claro cuando uno refiere al problema del fracaso escolar. Y fíjense, tenemos un autor, un sociólogo educativo francés, lo deben conocer, Bernard Charlotte, que en textos ya viejos, tiene varios textos que se llaman igual, se llaman La relación con el saber. Yo ya he pescado por lo menos 3 ediciones distintas con el mismo nombre, así que no sé bien qué es eso. Pero en La relación con el saber, al menos en una de las ediciones, Bernard Charlotte plantea una cosa que parece extraña y dice: el fracaso escolar no existe. ¿Por qué Bernard Charlotte nos dice que tal vez el fracaso escolar no existe? Porque en verdad dice que la etiqueta fracaso escolar es una etiqueta y que el riesgo que tenemos es de cosificarlo, es decir, de creer que estamos hablando realmente de un mismo problema al que llamamos fracaso escolar. Y Bernard Charlotte nos dice una verdad muy cierta. ¿Qué tiene en común como problema que repita un niño de primaria básica por no haber podido alfabetizarse adecuadamente con un alumno, ¿se entiende?, de una escuela media que repite su tercer año porque no comprende bien algunas materias de ciencia o porque simplemente ha salido a trabajar y ya empieza a asistir de modo intermitente? ¿Me siguen? Lo que Charlotte nos dice, ¿verdad?, es que hay una heterogeneidad muy alta de situaciones de fracaso, algo que ponía ahí adelante, que requiere aproximaciones singulares. Nos dice: fracaso escolar es una etiqueta mediática. Es una manera, es como cuando los medios hablan de violencia. Dice, bueno, pero ¿qué hay de común, ¿no?, entre la violencia, ¿no?, entre la violencia de género, entre la violencia familiar, entre la violencia escolar? ¿Me siguen? Es decir, ¿cómo hago yo para capturar ahora las razones de esto en su especificidad? Hace bien en formular esto Charlotte, porque efectivamente el tratamiento que por defecto tradicionalmente le ha dado la psicología educacional, por decirlo así, en términos amplios, al tema del fracaso escolar, ha sido efectivamente bajo la idea de hipótesis explicativas únicas. Y estas hipótesis explicativas únicas generalmente han sido cierta reducción, es decir, no abordarlo en su complejidad, suponiendo que podemos predecir, incluso y pronosticar las posibilidades de aprendizaje de los niños o de los alumnos en base
a sus solos atributos individuales. Vuelvo a decir. Es decir, efectivamente, muchas explicaciones sobre el fracaso escolar, aún en su diversidad de situaciones, tienen un lugar común. ¿Qué es el lugar común? No lo da la característica de los problemas que abordamos, que en verdad son muy heterogéneos entre sí. Ese lugar común lo da la perspectiva psicoeducativa que abordamos, que no puede ver otra cosa que sujetos deficitarios. Es decir, que no puede ver otra cosa que la explicación de las razones del fracaso, en última instancia, descansará sobre déficit que portan los sujetos. Déficit variopintos, déficit que pueden ir desde sus condiciones cerebrales y médicas a sus condiciones sociales, a injerga sociológica, a su capital cultural, a la restricción de sus códigos de Bernstein, o sea, todo lo hemos reciclado a fin de intentar explicar, ¿se entiende?, cómo al fin de cuentas los alumnos portan ellos, a título individual, las razones de su propio fracaso. Por supuesto, estoy siendo injusto con muchas estrategias mucho más refinadas que tenemos en su abordaje, pero estoy yendo a lo que ha sido y es, de algún modo, el abordaje psicoeducativo, psicométrico, pero también a veces clínico en un sentido más amplio, estándar, ¿se entiende?, al que ha sido dominante y al que ha colaborado a significar al fin estos procesos de esa manera. Es decir, que el denominador común que se encuentra es esta atribución al alumno de buena parte de esas razones de fracaso. Es cierto que también ha habido algunos giros que han volcado la balanza a sospechas sobre los docentes, pero en el fondo vamos a ver que hay una lógica similar, ¿no? Lo que parece estar ignorado es el carácter situacional que esto tendrá. Hay una pregunta que me gustaría dejar formulada para los que estamos trabajando en el ámbito educativo, psicoeducativo, que encierra cierto carácter tal vez paradojal, y es que, en cierto modo, nosotros queremos o nos sentimos más seguros acerca de nuestros saberes, lo que hemos producido con respecto al fracaso escolar, con respecto a nuestros pronósticos, porque en general nuestros diagnósticos sobre los alumnos candidatos a fracasar suelen cumplirse. Es decir, cuando encontramos alumnos con bajo CI, ¿sí?, con lo que llamamos vagamente cierto retraso madurativo, incluso a través de las pruebas pedagógicas, tenemos un set que nos permite decir con bastante certeza que ese alumno fracasará, tiene una alta probabilidad de fracasar, ¿no? Permítanme que sean eso un poco ligero, digamos, yo sé que hay seguro excepciones en esto, probablemente los que estamos convocados aquí seamos críticos de esa perspectiva, pero es una perspectiva muy común, un harto común. La pregunta que me hago, la pregunta a la que estamos teóricamente obligados a hacernos, es ¿por qué se cumplen nuestros pronósticos? El problema es que hay una asimetría entre explicar y predecir. Hay un juego allí complejo que no siempre epistémicamente tenemos claro. Nuestros modelos teóricos más refinados, que quieren abordar realmente la complejidad de estos procesos, ya alcanzan con hablar del desarrollo humano como un proceso realmente complejo, ¿no?, donde no podemos distinguir con claridad factores naturales de culturales. Venimos a trabajar esto en seminarios, ni internos de externos, ni sociales e individuales. Quiero decir, no los podemos escindir con nitidez. Piensen en cualquier cuestión, por ejemplo, cómo se adquiere el habla, es el ejemplo que ponemos paradigmático, y verán que es imposible escindir los aspectos biológicos, naturales del cachorro humano específico, pero también de las cuestiones culturales y sociales. El habla, que es un fenómeno interno, bueno, claramente externo, ¿no? Hay una lengua allí, necesito que haya un habla social. Sin embargo, yo puedo interiorizar esa habla también es interna. Bueno, ¿me comprenden? O sea, tenemos una cantidad de problemas que están en el intermedio, en la interfase de lo que han sido nuestras categorías habituales. Eso es tratar o intentar tomar los procesos en su complejidad. Alcanzaría con el desarrollo. En este caso estamos hablando de desarrollos que no advienen, ¿no?, de fracasos en los desarrollos o en los aprendizajes sobre la base de lo que esperábamos. Y necesitamos modelos igualmente refinados y complejos, no modelos reductivos en ese sentido. Bien,
¿Qué refiere aquí esta asimetría entre explicar y predecir? Esto ocurre en cosas paradojales. Yo puedo llegar a predecir de modo adecuado sin tener buenas explicaciones. Y yo puedo tener buenas explicaciones que no me permiten predecir. ¿Va de nuevo? Lo que las teorías más complejas nos advierten es que el proceso de desarrollo, y acá viene nuestra paradoja, es claramente incierto. Esto quiere decir que la posibilidad de pronosticar el desarrollo de los sujetos es altamente contingente, es altamente falible, o mejor dicho, simplemente es una empresa hipotética. Yo puedo trazar mi hipótesis, ¿no?, con grado de probabilidad acerca de lo que será el desarrollo de los sujetos. ¿Por qué? Porque el desarrollo de los sujetos está definido por una multiplicidad de factores, ¿no?, que van motorizando ese desarrollo. Estoy pensando tanto en los modelos cognitivos más refinados, tal vez el propio modelo piagetiano, pero en particular en modelos sobre los que hemos trabajado, como el de los enfoques socioculturales, ¿no?, que insisten en que las posibilidades, pensemos en la categoría de zona de desarrollo próximo, las posibilidades de mi desarrollo van definidas por mis oportunidades de actividad, de participar en una actividad intersubjetiva que traccione mi desarrollo. ¿Estamos de acuerdo en eso?, ¿no? Fíjense que la categoría de zona de desarrollo trae, en verdad, un giro fundamental, que es un giro en las unidades de análisis que yo tomo para explicar el desarrollo. Ya no estoy tomando ya el individuo en su soledad absoluta como la modernidad lo vivía, sino que estoy tomando claramente los sistemas de interacción en los que en todo caso este sujeto está participando. ¿Me siguen aquí? En aquella vieja fórmula sabida de Vygotsky diciendo, ¿no?, que parece trivial, ¿no?, es decir, la gente por supuesto hace más cosas en contextos colaborativos que solo, y las cosas que hacen en situación colaborativa luego las hará sola, ¿no? Como digamos que si eso era Vygotsky, es bastante poco, ¿no?, como para publicar 6 tomos de obras escogidas, ¿no? Es decir, que la categoría es bien compleja, más allá de su aparente trivialidad, ¿no? Esto que yo acabo de denunciar ya lo sabía mi madre, que no ni leyó nada de lo que yo escribí sobre Vygotsky, ni lo sabían mis tías ya, con solo criar niños, ¿no? Que la gente hace más cosas con ayuda que solo, y lo que hace con ayuda mañana no era solo. ¿Ah? Sí, ¿no? Pero como lo dijo en ruso, sonaba distinto, ¿no? Digamos, no, claro, si esto era, ¿no?, si esto era realmente una decepción grande, ¿no? Digamos, o sea, realmente admitiría que ustedes pidan que les devuelvan el dinero de este espectáculo. No, el punto es que tras esa idea aparentemente trivial, ¿recuerdan? Vygotsky, ¿no?, como es bien motivo de trabajo del propio magíster, está en verdad variando, como decía, la unidad de análisis de la explicación psicológica. Lo que está diciendo es, bien, usted puede analizar una suerte de desempeño ilusoriamente autónomo, porque al fin es medio relativo, ¿no?, cuando decimos a ver cómo se desempeña este sujeto solo. Pues yo no tengo manera de definir cuál será el desarrollo próximo del sujeto, más que viéndolo en interacción con un sujeto. Por supuesto, podría no ser una persona, podría ser un material, podría ser un texto, ¿se entiende? ¿Se entiende esto? Porque fíjense, no tengo otra manera de definir lo que Vygotsky llamaba nivel de desarrollo próximo, más que poniendo al sujeto en interacción. El sujeto en interacción con un par más capaz, con un adulto, con un docente, con una práctica cultural dada. Esto es, nunca podré observar una zona de desarrollo en él, porque la zona de desarrollo es un espacio de intersección. Ahora bien, es un espacio que puede ser multivariado, es un espacio de variaciones infinitas, es un espacio que permitía ser imaginado por Vygotsky como de múltiples combinatorias, y que por eso él se atrevía, como se atrevió en su defectología, ¿recuerdan?, o en su historia del desarrollo de los procesos psíquicos, a decir, a tomar de Spinoza la expresión, nadie sabe de lo que un cuerpo es capaz, ¿recuerdan? Por la idea de que lo que un cuerpo puede no radica solo en el cuerpo, sino en su potencia para establecer lazos y establecer combinatorias con situaciones, otros cuerpos y otros sujetos. ¿Me siguen en esto? Es decir, la potencialidad de un sujeto no radica solo en sus atributos personales, radica más bien, además de su bagaje acumulado, de acuerdo, de herramientas, experiencias, en las oportunidades de interacción que el desarrollo le presenta.
no tengo manera de pronosticar el desarrollo más que hipotetizando acerca de cuáles serán los escenarios de interacción futuro del sujeto. ¿Se entiende esto? Esto es lo que en la jerga vygotsiana se afirma como que la zona de desarrollo próximo es en verdad un sistema de interacciones, no es el atributo de un sujeto. Y que efectivamente el problema está en que yo efectivamente evalúo el progreso de un sujeto evaluándolo a él, claro, ¿no? O sea, enfoco la mira en él. Pero allí hay una falacia en confundir que el desarrollo, como lo evalúo en él, que es el lugar donde veo el efecto, es también el lugar donde radica la causa. La causa de que el sujeto progrese está en la actividad colaborativa, no en su mero desarrollo desplegado en forma individual. Es la propia actividad colaborativa la que produce paradojalmente este desarrollo autónomo. Ahora bien, cuando yo abro la posibilidad de generar alternativas a las interacciones posibles del sujeto, ahí se me abre una incertidumbre, se me abre una incógnita con respecto a cuáles podrán ser los desarrollos posibles del sujeto. ¿Se entiende esto? Algunos autores afirman sobre la categoría de desarrollo próximo algunas cuestiones crueles. Una, que es una categoría completamente inútil, porque nunca llegamos a operacionalizarla de modo suficiente, porque además nos habla de procesos de desarrollo, que son procesos de largo plazo, y que por tanto nunca quedan ejemplificados en situaciones de aprendizaje concretas. Dejando al margen eso, otros autores, como Balzer, Van der Berg, autores muy refinados en el análisis de la obra vygotskiana, de hace muchos años, papers, si no me equivoco, del año 94, nos advertían que Vygotsky no había llegado a terminar de formular lo que se infería con claridad de la propia categoría. Y es que si nosotros ensamblábamos la categoría de zona con la categoría de interiorización, cuestión que Vygotsky nunca hace, nunca las liga, ¿no? Pero está supuesta en la categoría, que a partir de la actividad intersubjetiva los sujetos interiorizarán esas prácticas, los sistemas de signos, las formas de pensamiento, las reconstruirán internamente, que eso significa interiorizar, ¿de acuerdo? Si se da ese juego de contingencias, nos dicen Balzer y Van der Berg, la consecuencia inmediata a la que Vygotsky debía arribar, y de hecho insinúa, pero no termina de desarrollar, es que efectivamente el desarrollo humano es impredecible. Es decir, que no tenemos maneras de predecir el curso de desarrollo de los sujetos. De nuevo, no sé si se llega a comprender, porque el desarrollo posible depende de las interacciones posibles. Si el sujeto dejara de asistir a la escuela, se interrumpirá su apropiación de la lengua escrita. Pero si simultáneamente participa de otras actividades en donde la lengua escrita es promovida, seguirá el desarrollo de ella. O sea, el desarrollo que imagina Vygotsky no tiene un curso inexorable, no tiene un motor interno, no tiene un reloj como el de la equilibración piagetiana que parece producirse sí o sí en forma espontánea y necesaria, como Piaget postulaba. El desarrollo que imagina Vygotsky está atrapado en las coordenadas de la cultura, en las coordenadas de las situaciones que vive el sujeto. Por tanto, el sujeto tendrá el desarrollo potencial que permitan las situaciones en que potencialmente él habite o participe. Si está escolarizado, ese desarrollo tomará ese rumbo, ese desarrollo tomará el camino de un pensamiento científico, de un acceso a la cultura escrita. Mas si eso se interrumpe, eso queda allí. Ahora, ese es el punto. Nos habíamos detenido en cómo es posible que a pesar de esto, a pesar de que nuestros modelos, estoy ilustrando en esto lo que puede ser el intento de un modelo más complejo de abordar cómo hago para explicar el desarrollo, y digo, si estoy tomando una unidad ahora, ¿no? Que no es el individuo, sino los sistemas de interacción, si me doy cuenta que se pueden multiplicar las posibilidades de interacción y que por tanto se me dificulta mi manera de predecir qué sucederá con el sujeto, si estamos en este problema teórico, ¿no? De que podemos explicar con más facilidad algo que ya ha sucedido, pero aún con esa teoría explicativa tenemos enorme dificultad para predecir qué sucederá. Pero eso, espero que entiendan, es una buena noticia, porque no poder predecir lo que sucederá significa que los sujetos tienen un grado de libertad
que los procesos de desarrollo son inciertos, que no tenemos técnica psicométrica que nos permita saber qué será de la vida de un sujeto. Entonces vuelvo a preguntarme, ¿pero cómo es posible que se cumplan nuestros pronósticos escolares, ¿no? Psicoeducativos, psicoescolares? Y me vuelvo a preguntar, ¿es eso una buena noticia? ¿Habla bien de nuestras herramientas? Y tal vez sí, ¿no? Porque una herramienta que al fin predice, por lo menos predice. No sé si explica. Vuelvo a preguntar, entonces, ¿por qué se cumplen las predicciones que tenemos en lo escolar? ¿Sí? Vuelvo a preguntarme eso. Y vuelvo a preguntarme si eso es una buena noticia. Permítanme que suspendamos un poquito la pregunta. Quiero solamente enmarcar qué es lo que nos ocurre, de dónde provinieron nuestras herramientas, de dónde provino Binet, de dónde provino nuestra idea de que el desarrollo podía estar bien acompañado, o bien estimulado, o bien contextuado en una práctica escolar. Me gustaría meramente mencionar, no tenemos mucho tiempo para esto, el que estamos en una época en que estamos obligados a revisar nuestro arsenal, nuestras herramientas psicoeducativas y nuestras concepciones mismas sobre el desarrollo. Y que eso es una exigencia de época. Que es una exigencia de época porque en verdad, como insinuaba al inicio, tenemos en verdad una fuerte crisis, un fuerte movimiento, un fuerte tembladeral con respecto tanto a lo que son nuestros logros educativos y la preocupación por nuestras dificultosas prácticas de inclusión exitosas, para usar la jerga habitual, y por otro lado tenemos una enorme conmoción en nuestros marcos conceptuales. Parte de esto, ¿no?, según la literatura, cada uno de nosotros debe haber tenido un acceso a estos temas diversos, es atribuible en buena medida a lo que se ha llamado la caída de las formas modernas de concebir el mundo, de las formas del pensamiento moderno, que en particular nos afectará en este campo, en lo que se ha llamado, y hemos trabajado un poquito en el seminario, la caída de lo que se ha llamado el mito del progreso, la idea de un progreso teleológico, de curso único, que tanto explicaría el desarrollo histórico de la humanidad como el desarrollo de los sujetos a título individual. Esto es lo que podemos llamar una suerte de epistemología evolucionista, que tiñó bien el pensamiento del siglo XIX, en cierto modo también como influencia darwiniana, que incluso penetró en parte de las concepciones marxistas, por lo menos en sus versiones más positivistas. Es decir, hubo una concepción en donde confiábamos en que la historia tenía una dirección y un sentido que era progresivo, y esto ordenaba las cosas, orientándonos a que el desarrollo iba hacia un futuro promesa. Estoy usando la jerga de un autor argentino que es Miguel Benazayada. Claro, acompañado a esto venía otro mito, que era el mito que podemos llamar del individuo. La idea de que lo social era una suerte de compuesto suma de individualidades, de que el individuo preexistía a lo social, ¿se entiende? Que no era un derivado de la vida social, y que además el individuo aparece como en el centro de la escena moderna. Justamente, un limitante que tenemos es que nuestras concepciones sobre el desarrollo han sido muy optimistas y han hecho en general centro, como hemos dicho, sobre los individuos a título individual, es decir, estoy redundando adrede, es decir, han hecho un abordaje sobre los individuos, explorando sus atributos, confiando en que ahí encontraremos las claves para explicar su posible desarrollo o no desarrollo. Ya mostré cómo, ya un giro como el propuesto por la psicología ya piagetiana, pero incluso la vygotskyana, nos descentra de esa idea del individuo que se autoabastece en términos explicativos y nos lleva a la mirada de los sistemas de interacción. Sea los sistemas de interacción sujeto-objeto, como Piaget, o sea los sistemas de interacción intersubjetivos, como Vygotsky. Pero ya nos obliga a unidades de análisis más complejas. En este caso, nos obliga también, a diferencia de la vieja psicología evolutiva, a atender a la especificidad de los escenarios escolares, a la especificidad de los escenarios educativos. Y aquí, permítanme cierta aclaración. La escuela, o lo que llamamos formato escolar moderno, ¿no?, que podemos estar con distintas entradas a este tema, pero para pasarlo un poquito en limpio,
yo creo que aún podría ser analizado, sobre todo aquella escuela originaria moderna, aquella producto de la revolución industrial, podría ser entendido en términos de lo que Foucault llamaba dispositivo. ¿Recuerdan? Dispositivo de saber poder, es decir, un modo de organizar una práctica de gobierno, ¿no? La concreción de un diagrama de fuerzas era para Foucault, algo que para quien no esté familiarizado con la obra podríamos más o menos paragonar a una práctica institucional, no una mera institución, pero sí una práctica institucional también con sus discursos. La escuela, lo que es interesante, genera sus propios objetos a ser conocidos, es decir, poco podríamos saber de cómo aprende un alumno si no existiera la escuela, aunque la psicología evolutiva nos ilusiona con que ella puede analizar a un niño en abstracto y a partir de su cociente intelectual, a partir de su análisis de retraso no madurativo, inferir ya, ¿sí?, cuál será su comportamiento como alumno. ¿Me siguen? Pero lo que eso está ignorando es la historia de nuestros instrumentos, que los instrumentos que la psicología evolutiva utiliza provinieron del laboratorio escolar, no provinieron del laboratorio psicológico, ¿no? Binet, insisto, diseñó su prueba explorando alumnos, es decir, explorando niños ya colocados en situación escolar. ¿Me siguen? Lo que estoy tratando de quebrar es la continuidad entre ese niño natural que la psicología del desarrollo nos dice estudiar y estos alumnos posicionados subjetivamente en dispositivos específicos, en prácticas específicas y por tanto con comportamientos específicos. Recordábamos en el seminario que ese ha sido un tópico clásico para nuestra psicología educativa o de desarrollo, en trabajos ya clásicos, simples, que ilustran más claramente que lo que yo estoy diciendo esto. Por ejemplo, los trabajos de los Carragher, recuerdan como en la vida 10 en la escuela 0, cuando analizan las competencias o saberes matemáticos de los sujetos en contextos no escolares o escolares, mostrando cómo niños que podían con facilidad participar de actividades de compraventa, manejo del dinero, dar vueltos, no pueden con la misma facilidad ser exitosos en la matemática escolar, aun cuando tenga, se suponga, el mismo nivel de demanda de conocimiento matemático, ¿no? La matemática escolar reclama algoritmos precisos, un cálculo escrito, un ordenamiento isoespacial, reclama un procedimiento que no es por bootstrapping, que no es por ajuste progresivo como suele ser el cálculo cotidiano, le reclama una cantidad de cosas accesorias que hacen que ese conocimiento matemático sea específico. Por tanto, la escuela no enseña meramente un conocimiento matemático, sino un conocimiento matemático escolar, o sea, un conocimiento matemático académico, un conocimiento matemático que no entra con facilidad en continuidad con el conocimiento cotidiano de los sujetos. Vuelvo entonces a decir, si yo examinara a este alumno fuera del contexto escolar y lo veo exitoso en su matemática cotidiana, podría inferir falazmente que él también será exitoso en su matemática escolar. O inversamente, ver un alumno exitoso en la matemática escolar me llevaría a pensar que él con facilidad transferirá ese conocimiento en la matemática cotidiana. Y ya saben que ambas cosas no son ciertas. ¿Cuál es el problema? Es que parece que entonces yo no puedo escindir al sujeto, aún con su competencia matemática, de las situaciones que está habitando. Su conocimiento matemático tiene un sentido, sea en la práctica cotidiana o sea en la práctica escolar, y no son los mismos sentidos. Y la puesta en uso no, la activación de un tipo de conocimiento no es indiferente al contexto en que se está. Es decir, el contexto no solo produce la apropiación de esos instrumentos, sino que también suscita ciertas formas de uso de ese conocimiento. ¿Sí? ¿Estamos más o menos ahí? La idea es más simple de lo que yo la expresé, pero el problema es que ya para mí también es viernes como casi las 7 de la tarde, supongo como para ustedes. Así que lo que no hayan entendido, atribúyanlo a que ustedes están muy cansados, pero lo mío seguramente fue muy claro. Se lo digo con toda mi modestia argentina. Qué cansados los noto. Me sentí diciendo algo que al fin ya lo había dicho de manera simple, de manera tremendamente complicada, pero veo que parece más importante, ¿no? Cuando uno lo dice complicado, no se termina de entender, parece que ahí hay una idea, ¿no?, realmente más importante. O sea, lo importante es que uno no lo termine de entender, entonces ahí parece siempre que hay algo más, ¿no? Hay una promesa, ¿no? Bien, eso no era todo. Bien, simplemente recordar que la forma escolar es una forma muy específica de ordenar una práctica educativa,
recordar que lo que llamamos escuela moderna es la escuela que surge como urgencia para escolarizar una población de niños que habían quedado vagabundeando producto de la revolución industrial. Recuerdan que había quedado sin fijación a ningún dispositivo institucional, porque había habido una enorme migración de la población del campo a la ciudad. Disculpen si ya conocen este rollo, pero quiero recordar que la escuela no surge priorizando sus objetivos cognitivos. La escuela no surge con la idea de democratizar el acceso a la escritura, al cálculo. La escuela surge más bien como una institución de encierro. Jerga Foucaultiana, recuerdan, Foucault lo coloca, recordábamos eso, dentro de las instituciones de secuestro. No es una forma muy bonita hablar de una escuela, pero sí refiere a que los niños van obligados a ella y que no tienen libertad para salir de ella, ¿no? Salvo bajo la tutela del adulto. ¿Y por qué es una institución de secuestro? ¿En qué categoría entra? Y recuerden, entra en la categoría junto a las cárceles, los cuarteles, los hospitales, los psiquiátricos, ¿no? Es en esa lista. No lo pone junto con los clubes de ciencia ni los talleres de poesía, lo pone en esas instituciones. Porque claro, la característica del proceso de escolarización moderno, recuerden, es que fue masivo y obligatorio. Y el punto es que la escuela que inventamos es una escuela que tiene características muy particulares. Es una escuela que pide un formato frontal como este, ¿sí?, el de la escuela simultánea, cuando existían otros formatos posibles, como era el de la enseñanza mutua, el régimen de monitores, el método lancasteriano, no sé cuántos saben de eso, los métodos que siguen en general las capacitaciones empresariales, la del ejército, la de la iglesia, ¿no? Pero la escuela optó por un formato que en cierto modo es mucho menos eficiente en términos de logros cognitivos, pero parecía perseguir más bien un logro disciplinante. Eso tiene que ver con el carácter simultáneo del formato escolar, la idea de que todos los sujetos aprendan al mismo tiempo las mismas cosas, bajo un mismo método, en los mismos tiempos. Una suerte de anticristo constructivista, ¿se entiende? Es decir, lo vuelvo a decir, los sujetos aprendan todos lo mismo, al mismo tiempo, el mismo método, en todas las áreas, ¿entiendes? Bajo las mismas condiciones, lo valoro de la misma manera. Es la antipersonalización, ¿no? Además, bajo la expectativa de organizar a los grupos por edad, presumiendo que la edad es un atributo homogéneo entre los sujetos, ¿no? Como si la edad define realmente una homogeneidad, ¿no? Y tenemos algo peor. Nuestro formato escolar clásico, tanto en primaria como en media, tiene esta particularidad. Recuerdan que si los sujetos han aprendido la mitad de los ramos, el repertorio de materias que tenían, y no la otra mitad, deberán repetir todo. Esa es la estrategia maravillosa que hemos inventado, ¿no? O sea, no se le da por sabido nada, ¿no? Y repiten incluso, a veces hasta con la misma maestra, en el mismo centro, ¿se entiende? Lo mismo. Es decir, que lo único que varía es la paciencia del niño, ¿no? La edad del niño, digamos, ¿no? O sea, que en el fondo vuelve a ser una apelación a la idea de que hay algo ligado a la naturaleza del niño que cambiará, ¿se entiende? Hasta que el niño haga la categoría teórica de excelencia de la psicología del desarrollo cognitivo, que es que el niño tal vez ahora sí haga clic. ¿Ustedes saben qué? La categoría de clic es una categoría central, ¿no? Que significa que el niño por fin ahora, ¿no?, comprenderá. No sabemos cómo lo hace, pero eso corre por cuenta del niño, ¿no? ¿Entiendes? Nosotros repetimos la explicación tantas veces el niño lo quiera, pero es la misma explicación, ¿de acuerdo? Hasta que el niño haga clic. O sea, esta ironía significa que efectivamente los grados o los márgenes de movimiento que tiene nuestro formato escolar son realmente muy bajos. Por eso, voy a ir cerrando con este tema, de la presunción inicial de que la educabilidad, como yo decía, como aparece en muchos documentos oficiales, aparece como una suerte de atributo subjetivo, ¿no?, que está ligado fundamentalmente a las hipótesis de déficit, ¿sí?, nos invitan los mismos enfoques socioculturales, la idea de zona que yo describí hace un minuto, a mostrar que en realidad el carácter o no educable de un sujeto, o la posibilidad de pronosticar su aprendizaje posible, descansa en el fondo sobre este zócalo o telón de fondo de lo escolar. Vuelvo a decirlo de otra manera. La modernidad nos trae como novedad que ya
los sujetos no son educables por naturaleza. El amigo Comenius, no Vaquero, Comenius, el padre de la didáctica magna, el pedagogo moravo, el que consideramos fundador de la escuela moderna, para Comenius, ¿recuerdan? Ser educable era un atributo humano universal, era un atributo que todos teníamos. Es más, Comenius ya nos había advertido de que íbamos a encontrarnos con una enorme diversidad de talentos y voluntades al intentar extender la escolaridad en forma masiva. Es decir, Comenius ya tenía el problema de la diversidad antes de haber inventado la escuela, ¿se entiende? O sea que la diversidad ya no se descubrió en Salamanca en el año 94, sino se descubrió en Moravia en 1670, creo. Es decir, se entiende, Comenius ya preveía, obviamente, que íbamos a encontrarnos con una enorme diversidad de talentos y voluntades, pero insistía en que no obstante había que procurar un método único. Tal vez eso inauguró realmente el problema de la diversidad. No, que íbamos a lograr un método único que resonara en esa diversidad de talentos y voluntades. Y nos dice Comenius, a tal punto es la educabilidad un atributo humano que probablemente ustedes se encuentren con sujetos que parecen no educables, pero ustedes, si dicen, ¿no recuerdan metáforas? Si el espejo no viene muy nítido, brúñalo, ¿no? Disciplinario. Lamento decirles que cambiaron mucho nuestra currícula, se la hicizó mucho, dejaron de ser los textos religiosos, los textos únicos obligatorios, pasamos a enseñar ciencia, pero ni siquiera en las leyes educativas más modernas, ni siquiera en las leyes argentinas, miren lo que les digo, en las leyes educativas últimas, ni aún allí, imagínense ya el resto, se toca el formato escolar. Nadie pone en cuestión ni la enseñanza graduada ni el formato simultáneo. Hay tímidas experiencias alternativas cuando esto es un formato altamente normalizador y expulsivo. Por eso, en el tema de la educabilidad y fracaso, evidentemente debemos cuidarnos de caer en la falacia de la hipótesis de déficit, que es muy curioso que no nos demos cuenta que es una falacia, ¿no? Cuando nosotros decimos los sujetos no aprenden porque no tienen lo que deberían tener. Es una especie de razonamiento contrafáctico. Es algo así como, si los alumnos no fueran como son, aprenderían. Claro. Claro, también valdría. Entonces, si los maestros no fueran como son, enseñarían también mejor. Sí, claro. ¿Me comprenden? O sea, es realmente extraño que nunca hayamos advertido que la hipótesis de déficit, que es una invención viejísima, ¿no? Como el agua caliente, más o menos tiene la misma época, es una falacia, ¿se entiende? Es un contrafáctico. Que este sujeto no aprende porque no tiene lo que tendría, ¿se entiende? Es lo mismo, si mi abuela fuera un tranvía, recuerdan, el razonamiento contrafáctico se suele poner como ejemplo, ¿no? O sea, a partir de una premisa hipotética cualquiera que no existe, yo puedo derivar cualquier cosa. Esto nos lleva a que posiblemente lo que hemos perpetrado es lo que llamamos una falacia de abstracción de la situación, que intentamos ponderar las competencias de los sujetos haciendo abstracción, sobre todo en el ámbito psicoeducativo, de la situación en la que lo estamos explorando, y en este caso, particularmente, de la situación en tanto escolar, ¿no? Que si los sujetos aprenden o no aprenden, dependerá en buena medida, ¿no?, de las condiciones que ofrezca la experiencia escolar. No sé si quieren que revisemos qué condiciones ofrece la experiencia escolar. Ya sé que no por hora, pero además ya porque tampoco voy a torturarlos tanto para amargarlos, ¿no? Es decir, bajo qué condiciones estamos ofreciendo una oferta educativa a los alumnos. Refiere a lo que estoy señalando allí, a que en general nuestros modos de abordaje psicoeducativo están muy atentos, más atentos a las competencias cognitivas de base de los sujetos. Cuando un sujeto no aprende, lo venimos trabajando en el seminario, la matemática de tercero, sospechamos de su competencia cognitiva y no de su probable pobre historia de aprendizaje de la matemática de segundo y la matemática de primero. ¿Se entiende? En esta confusión en donde dicotomizamos lo que es una competencia intelectual de las historias concretas de aprendizaje de los sujetos. Por eso decimos también, cuidando las palabras, un poco en broma y un poco en serio, que no son estrategias compensatorias para sujetos en déficit, sino estrategias educativas indemnizatorias, que indemnicen a los sujetos de la estafa que ha perpetrado el sistema educativo, que dicen que han aprendido lo que no han aprendido y que no han enseñado lo que dice haber enseñado. Muchas gracias.